Hoy estamos con Yuracy Briceño, que es una bióloga del proyecto Sotalia, que está haciendo su doctorado en el IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y tenemos a Liliana Rivas, que es nuestra intrépida periodista científica aquí en 58, y esto es La Conversa de 58. Hoy vamos a hablar de los trabajos de investigación y de protección de la fauna venezolana acuática, de la fauna de nuestras aguas, a propósito del reportaje que escribió Liliana, en el que entrevistó a Yuracy y otros profesionales del área, sobre las amenazas que está enfrentando nuestra fauna y cómo hay factores económicos, ambientales y sociales que contribuyen a este problema. Entonces, primero, Yuracy, quiero preguntarte qué hace el proyecto Sotalia, en el que tú estás trabajando, y por qué eligió esa línea de investigación, que entiendo son 3 grupos de especies o 3 familias de fauna acuática en Venezuela. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Liliana por su principal entrevista y a ti, Rafael, por esta conversa. Proyecto Sotalia surge porque ya yo desde la universidad, desde que estaba haciendo mi pregrado, me dediqué a investigar cetáceos. Esa fue la línea que yo escogí para desarrollar mi tesis de pregrado y investigar, y me licencié con una tesis en ese grupo. Y luego me di cuenta que a pesar de que los conocemos y en el medio de biología se sabe sobre estas especies, no había suficientes esfuerzos para trabajar con el grupo de mamíferos acuáticos de Venezuela, que es muy diverso y que la mayoría o gran parte de ellos está bastante amenazado. Entonces el proyecto Sotalia surge para promover e incentivar... ¿Disculpa? Me dice que no había suficientes esfuerzos de investigación. No eran suficientes, pero es porque también es un grupo muy diverso y trabajar con mamíferos acuáticos es muy costoso. Entonces, digamos que todavía no hemos sido suficientes personas en el país para abordarlos a todos. Incluso muchas de las especies seguimos sin conocerlas, sin estar bien evaluadas. Entonces, el proyecto se enfocó en tratar de averiguar, o sea, de promover que incluso gente más joven ya se empezara a interesar por la conservación y investigación de este grupo. Esa es básicamente nuestra misión, y difundir información a la comunidad en general sobre quiénes son nuestros delfines, ballenas, nutrias y manatíes. Eso. Ok. Claro, ni las nutrias ni los manatíes son cetáceos, pero no. Ustedes están hablando de todos los mamíferos acuáticos en general. Mamíferos acuáticos. Uh-huh. Exactamente, que son 28 en total en el país. Que son 28 Incluso especies. Hay uno que es como, la gente conoce a los rabipelados, generalmente saben cuál es un rabipelado. Bueno, nosotros aquí en Venezuela tenemos uno que se considera un rabipeladito acuático. Se parece a un rabipelado, pero es muy particular. Y no sabemos casi nada de él. Y es otro más que tenemos en el país. Que esa es la cuica de agua, que se llama, ¿no? Ajá, no exactamente. Sé cómo se llama en Venezuela. Esa es que es de la cuenca del Orinoco, ¿cierto? Sí, es chiquitito y se incursiona siempre en el agua. O sea, se considera un mamífero acuático porque desarrolla parte de su vida allí. Y no se sabe casi nada de él. Okay. O sea, no hay ni siquiera hay alguien que lo esté investigando en este momento. Como la mayoría, por ejemplo, de los delfines y ballenas. 28. Uh-huh. Ajá. Mi pregunta era, dentro de esas 28 especies de mamíferos acuáticos, ¿ustedes están contemplando ahí las ballenas que tienen presencia en aguas territoriales venezolanas, que entran y salen de las aguas territoriales venezolanas? Sí. O sea, ballenato de Bright. Sí. Ballenas sí, francas. Todas las que son, tienen diferentes clasificaciones. Pueden ser residentes o migratorias. Y bien sea que pasen, que sean transeúntes, como las orcas, como algunas ballenas, igual eso se contabiliza. Y eso es así a nivel mundial. Todos los países lo contabilizan porque si transitan esas aguas es porque es parte de su hábitat para alguna función. Entonces ya eso hace que cada país lo considere dentro de su lista de especies. Ok. Entonces tenemos las especies más grandes, que son, bueno, estas ballenas con presencia en aguas territoriales venezolanas, hasta
la cuica de agua y animales mucho menos conocidos como las toninas del lago de Maracaibo, que hasta el reportaje de Liliana yo no sabía o no recordaba que había toninas en el lago. O sea, yo hay zulianos que tampoco lo saben. Y viven en el lago, o sea, vivimos allí. Okay. Es normal. Liliana, cuéntanos es muy normal tú porque... cómo perdón, termina tu idea sobre los zulianos en el... No, eso, que hay desconocimiento generalizado con respecto a la presencia de delfines ahí en el lago y en muchas otras regiones de Venezuela, es algo común. Ok. Liliana, te preguntaba cómo tú habías llegado a esta historia que nos pitchaste a 5.8. ¿Cómo te enteraste de estas cosas y cómo fue tu investigación? Bueno, cuando yo empecé a realizar esta investigación, yo me enteré a través de las redes sociales. Ese fue como realmente el primer punto. Yo seguía desde hace tiempo ya Proyecto Sotalia, al CIC, así como otras organizaciones a través de Instagram. Entonces, bueno, un día creo que estaba hablando y me cuenta que había ocurrido la casa, habían publicado como un post sobre la casa de tiburones por el CIC. Y a mí me llamó eso la atención. Y también que Sotalia, bueno, investigaba en el lago de Maracaibo. Y así como los zulianos que dicen Yura, pues yo no tenía idea de eso. Me llamó la atención. Yo decía, bueno, yo estoy aquí en Mérida, nosotros somos frontera aquí con Maracaibo, con el lago. Yo de Palmarito y de Bogotá, yo ni pendiente de que ahí había estos mamíferos. Entonces empecé como a investigar y empecé a indagar. Claro, al inicio de la investigación yo quería en específico hablar sobre los estudios de ciencias marinas en Venezuela. Ese era mi punto. Yo decía, bueno, hay una gente que está investigando con Proyecto Sotalia, pero está el CIP también. Quería hacerlo de una forma más general. Pero ahí me di cuenta que si me iba por lo general, no iba a abarcar tanto, porque es inmenso. Es demasiada información, son demasiadas organizaciones que aún están activas, que están investigando, y entonces me iba a quedar corta y iba a tener como poca profundidad la investigación. Y ahí fue cuando empecé a seccionar. Y salió este artículo sobre la diversidad en Venezuela. En específico me enfoqué en lo que era Proyecto Sotalia, Proyecto Sigmar, el CIP, y hablé un poco sobre el trabajo del señor José Ramón con el Proyecto Caribe Sur, ¿no? Más en específico sobre el tráfico de fauna. Me enfoqué en eso y así fui como complementando la primera parte de la investigación. Posteriormente, bueno, espero seguir sacando como otras fases de investigación porque cuando hablé me di cuenta que había muchísimas personas que tenían ganas de conversar, que la información llegaba desde Yura, que está aquí investigando con Proyecto Sotalia, hasta científicos que han investigado con, qué sé yo, con Nat Geo Society, los microplásticos. Entonces, bueno, la investigación se hacía como más amplia. Entonces, esa fue la manera en la que empecé. Sí, bueno, y en 5.8 nos interesa no solo hablar de los problemas que tenemos, sino del esfuerzo que se está haciendo por solucionar esos problemas y ayudar a los científicos también a difundir el conocimiento que producen. Entonces, por eso estamos publicando todos estos trabajos de Liliana, que tiene un talento particular para el periodismo científico, que hace mucha falta en Venezuela y que nunca se le ha prestado demasiada atención en los medios, pero bueno, en 5.8 nosotros decidimos estrictamente qué es lo que queremos hacer y lo que queremos publicar, sin que nadie nos lo esté imponiendo. Así que aprovechamos para hablar de estos temas ambientales que, bueno, que tienen que ver con todos nosotros, estemos donde estemos, y tiene que ver con todas las dimensiones de la vida cotidiana en Venezuela, con lo político, lo económico, lo social, y a todos nos afectan, estemos informados de eso o no, tengamos interés en eso o no, lo ambiental nos impacta a todos. Yura, si tú decías que es muy costoso hacer investigación sobre los mamíferos marinos en Venezuela, sobre los mamíferos acuáticos en general, porque bueno, tenemos una gran cantidad de superficie acuática fluvial y lacustre. Y cuéntanos cómo es en la vida cotidiana esa práctica de investigación científica en el campo. Entiendo que el trabajo de ustedes es sobre todo observar fauna y registrar su demografía, sus hábitos, las amenazas,
y reunir la mayor cantidad sobre esas especies sobre las cuales hay conocimiento incompleto, ¿cierto? Cumpliendo esa Sí, misión en el terreno, ¿cómo se hace? Bueno, siempre tratamos de, cuando ubicamos la locación, hablamos con las personas de la zona, de la localidad, tratamos de ubicar a los pescadores de la localidad que deseen participar o colaborarnos. Generalmente somos un equipo entre 3 a 5 personas, alquilamos una embarcación y dependiendo el objetivo del trabajo que vayamos a hacer, por ejemplo, si es para ir a contar delfines, tratamos de planificar un estimado de 5 días y nos montamos durante 12 horas. Mientras haya luz, estamos trabajando en el agua. A eso nos referimos cuando decimos que es costoso, porque tienes que entonces en la embarcación tener toda la logística, o sea, tener la comida, la hidratación y pagar el gasto que naturalmente deben alquilar una lancha, así sea pequeña. Y eso es básicamente lo que hacemos. Y de resto, cuando necesitamos saber sobre las amenazas o, por ejemplo, que la gente nos dé información sobre la percepción de ellos culturalmente de las especies, que es algo muy, muy importante, hacemos entrevistas. Nosotros utilizamos una metodología que se llama bola de nieve, que es el que si conocemos a un pescador, este pescador por confianza nos recomienda a alguien más que quiera hablar y así vamos sumando personas para ir sabiendo problemáticas, por ejemplo, como lo de la cacería, como los datos que le pasamos a Liliana. Cacería, consumo, que son actividades ilegales, pero que sabemos que ocurren. Incluso datos como las capturas incidentales, que aunque no es culpa de ellos, muchas veces los pescadores no lo reportan por temor a represalia. Entonces nuestro esfuerzo es mucho de trabajo comunitario. Generalmente también tratamos de contactar a los maestros de las escuelas más cercanas a los puertos pesqueros donde estamos trabajando para darles a ellos información, darle talleres a los niños. O sea, tratamos de que la investigación sea algo integral, no solamente los datos que se necesitan como científicos, sino que haya participación de distintos actores sociales, porque es muy, muy necesario. Claro, sí, la gente más o menos interesada en los asuntos ambientales en las ciudades suele ignorar que la primera línea de contacto con los temas ambientales suele estar en el campo o en la playa y en comunidades pobres con muchas necesidades. Que a veces la primera línea de contacto con el problema ambiental, por ejemplo, de los depredadores, es el pequeño ganadero que tiene que conservar los animales vivos. Para poder mantener a su familia y tiene el problema de que tiene un jaguar matándole a los becerros. Jaguar que a su vez está matando becerros porque ya no tiene presas en su ambiente natural que cazar. Sí. O el pescador que está que sale a las 3 de la mañana al mar a buscar pescado, bueno, y le cae una tortuga marina o un delfín en su palangre, en sus redes. Sí, así es. Cuando ustedes llegan a esas comunidades con esa intención, con esos propósitos, ¿cómo empiezan a hablar con ellos? ¿Cómo les plantean a un campesino o a un pescador en una comunidad venezolana de la costa o del interior arrasada por la pobreza y por la necesidad en estas condiciones? ¿Cómo ustedes les plantean? Venimos a hacer investigación científica para ayudar a proteger un recurso que a veces es carne para la mesa de ustedes. Sí. Bueno, realmente tratamos de ser muy empáticos con ellos y lo hacemos no de manera interesada, sino es algo leal, es algo que nos gusta hacerlo. Nosotros cuando ubicamos a los pescadores, generalmente también vamos referidos por alguien que nos dice, mira, este es el jefe. Saben que los pescadores están organizados por comunidades pesqueras, ellos tienen sus líderes. Tratamos de ubicarlos a ellos, nos presentamos, decimos en qué trabajamos, pero casi nunca se lo planteamos como somos unos investigadores científicos, no, sino mira, nosotros estamos interesados en saber información de esta especie, que de hecho casi nunca le damos nosotros el nombre, sino que por ejemplo mostramos una imagen y decimos, ¿ustedes la conocen? Sí, es tonina. ¿Y dónde la podemos ver? Mira, nosotros queremos saber esto de la tonina. O sea, nos acercamos más bien a su medio, a su mundo, a cómo ven ellos eso. Y a medida que vamos haciendo salidas de campo consecutivas, casi siempre tenemos personas de la comunidad con nosotros participando y allí sí les vamos explicando. Ahí sí les decimos, mira, hacemos esta investigación para esto, nosotros lo protegemos por esta razón, porque muchas veces ellos no entienden. Para los pescadores a veces el delfín es como, saben que es distinto a un pez, pero es como que es algo más que está en el mar. No saben cuál es la importancia ecológica que eso tiene o cómo les beneficia a ellos que haya un delfín. Entonces, cuando ya hemos establecido como las primeras relaciones, los primeros contactos de amistad, que siempre la terminamos, si nos sentamos ya con ellos propiamente y les explicamos, mira, cuando tú quitas un delfín pasa esto, y mientras hay un delfín tú tienes una pesca segura por estas y estas razones. Porque si uno lo hace de entrada,
a veces es como perturbador para ellos. Es como que, ay, no, estos vienen con sus conocimientos y no nos escuchan. Y nosotros tratamos de hacerlo exactamente lo contrario. Vamos como si fuéramos absolutamente ignorantes de mucho del tema para escucharlos. Además que ellos tienen un conocimiento que es totalmente distinto al de nosotros y es sumamente valioso. Entonces, básicamente los abordamos como si es un intercambio. Es tal cual como si yo te conociera a ti en la calle y te digo, mira, hola Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo haces tu periodismo? ¿Y en qué trabajas tú? ¿A quiénes entrevistas? Y así vamos averiguando cuáles son sus intereses, qué saben ellos de la especie. Y poquito a poco consolidamos amistades. Hoy en día tenemos muchísimos grandes amigos pescadores. Algunos que ahora se molestan por estas cacerías y eso es muy bueno. Ok. Liliana, ¿tú sientes que la gente de tu generación, porque tú tienes, ¿cuántos años tienes tú, Liliana? Poquito. 20. Muy chiquita. ¿Tú sientes, sí, es una criatura, tú sientes que la gente de tu generación está un poquito más interesada por estas cosas? Por los temas ambientales. Bueno, yo creo que sí. Sí, yo personalmente creo que sí. Porque lo he visto. Yo siento de que justo ahora las personas de mi generación sienten muchísima atracción a los temas ambientales porque es una preocupación latente. Porque es algo que está presente y porque el cambio climático y la huella humana, lo que nosotros estamos haciendo es muy real. Y lo vemos. Porque nos empieza a afectar, ¿no? Nos empieza a afectar en nuestros pequeños grupos. Y aparte, ya ahorita, o sea, lo he notado que los primeros espacios para acercarse a través de la política en entornos sociales, los jóvenes utilizan siempre el tema del cambio climático, del medio ambiente, de querer conservar, de querer preservar. Sí, se transforma como una especie de diálogo que es entre nosotros y lo hacemos. Entonces lo vemos a través de las redes sociales, lo vemos con las marcas, se transforma en un diálogo que está. Y aparte siento que hay como una especie de división ya entre lo que es la política tradicional y por lo menos personajes que tengan como un futuro, como algo que quieran hacer y que impacte, ¿no?, en la sociedad. Entonces ya tenemos como personajes como por lo menos Boyan Slat, no sé si lo conocen, si lo han escuchado, es un joven holandés y el chico está como trabajando en la limpieza de los mares. Entonces tienen proyectos innovadores, tienen proyectos tecnológicos y tú ves en la comunidad, en las redes, a las personas, los más jóvenes como yo, hablando de esto, y no solo porque yo esté en esta área investigando de ciencia, sino realmente pasa, y pasa en plataformas como Facebook, que es una de las plataformas más antiguas del milenio, y pasa. Entonces sí siento que es algo que está impactando, que es nuestro discurso y que realmente sí nos importa. Muchísimas veces las personas dicen que no, que a los jóvenes no les importa tanto esto, que están pendientes de otras cosas, pero sin ir muy lejos con las nuevas plataformas de TikTok, ya hay chicos que están hablando y crean contenidos que se transforman incluso como en proyectos a través de TikTok en pro del ambiente, en pro de la conservación, de la biodiversidad, de las marcas libre de crueldad. O sea, se transforma en un diálogo muy bonito realmente. Y tú ves que en Venezuela, en tu generación, existe esa sensibilidad, porque bueno, yo te pregunto desde Montreal, aquí vino Greta Thunberg, en su gira que hizo hace como 2 años, ella vino, hizo una manifestación, fueron miles de personas, entre ellos mi hija que tenía 5 años en ese momento y le dieron permiso de la escuela para ir a ver a Greta Thunberg. Pero en Mérida, donde, bueno, tienes que ver si hay luz, si hay internet, si hay gasolina, si hay comida o si hay dólares para pagar o pesos colombianos para pagar por la comida. Hay preocupación, bueno, en uno de los lugares de mayor valor ecológico del país, que están ustedes al lado de la Sierra Nevada, donde hay especies endémicas. Hay preocupación entre tu generación por estas cosas, porque yo siento que mientras más vieja es la gente en Venezuela, menos le preocupa o menos entiende de los asuntos ambientales. No, sí, realmente sí. O sea, y poniendo el ejemplo de Mérida en específico, que es el que tengo más a la mano, se ocurre. Y me di cuenta, admito que yo soy de las personas que pensaba que no. Yo lo prejuzgaba. Yo decía, no, aquí a las personas no les importa y no les llama la atención. Yo era de eso. Pero a medida que por lo menos cuando fui investigando y publiqué este artículo de biodiversidad, yo lo publiqué a través de mi Facebook y lo compartí con mis amigos y demás,
y todos automáticamente comenzaron a crear un discurso, ¿no? A hablarlo, a preguntarme. Muchas personas me preguntaban, mis chicos jóvenes, mi hermano, que es 3 años menor que yo, lo divulgó y lo comentaba en el liceo y lo hablaba. O sea, sí existía esta preocupación. Y aparte, hace poco ocurrió como un evento en el zoológico de Mérida. Yo no estoy de acuerdo con los zoológicos, quiero aclararlo, a mí no me gustan realmente, pero el zoológico de Mérida está trabajando con un proyecto de conservación de los zoofrontinos. Ellos tienen este proyecto, lo han elaborado, entonces ocurre este evento que fue como un baby shower para la osa que está embarazada de los sesnos, ¿no? Y eso fue automático. Muchísimas personas aportaron, porque la cuestión era que tú ibas, que tú tenías que aportar medicamentos, alimentos, dinero. Las personas crearon a través de las redes sociales campañas en pro de los sesnos, lo hablaban, y no solo hablaban del hecho de como el baby shower, o sea, el evento, la festividad, no, también hablaban del proyecto de conservación. Entonces se preocupaban y decían, no, lo que pasa es que los bosques nublados es verdad, nosotros no vemos osos frontinos, ¿y qué pasó con el cóndor? Y entonces venía la hora de hablar del cóndor, y el cóndor que nosotros veíamos y lo veíamos. Entonces sí, siento de que la preservación por la biodiversidad, por el ambiente, es un tema que justo ahora se está hablando muchísimo, pero que también es porque nos afecta directamente. Porque a veces nosotros acá, desde donde estamos, nos preguntamos, pero ¿por qué no tenemos luz? Y se nos va de nuevo la luz, y se va, y se va. Pero he oído muchísimas personas que entonces comienzan a buscar la razón. Entonces dicen, no, bueno, lo que pasa es que quizás esto tiene relación con el arco minero. Quizás esto tiene relación, o sea, empiezan como a hacer estos enlaces para descubrir el porqué. Y generalmente ocurre, como tú dices, Rafa, o sea, entre los más jóvenes, entre mi generación, entre quienes estamos acá y de una vez nos vamos a Instagram y buscamos por Twitter o información, qué es lo que hay. Entonces siento que sí, que realmente sí hay un gran valor de importancia a nuestra diversidad y a nuestros ecosistemas. Y ahora sí quiero preguntarte sobre el asunto de las amenazas directas a la fauna acuática, en particular el tema de cacería. Las matanzas de cetáceos o de tiburones o de manatíes por su carne en una población que está atravesando por las necesidades que está atravesando. ¿Cuál es tu percepción sobre el estatus de ese problema y sobre lo que podemos hacer al respecto? Para cada uno de esos grupos es diferente. A nivel nacional, solo los mamíferos acuáticos están protegidos por la ley, que no se deben capturar. Con respecto a los tiburones, algunas especies que son de interés comercial no tienen ningún problema, y solo hay 9 especies que están protegidas, que está prohibida su captura, que sin embargo sucede. Desgraciadamente, justo eso tiene que ver con el punto que ustedes estaban hablando anteriormente, que dice es que las personas mayores aquí en Venezuela estaban como más desvinculadas al tema ambiental. Y yo creo que eso tiene que ver porque también la degradación ambiental en Venezuela es mucho más reciente. Afortunadamente nosotros hasta hace poco teníamos un país con una diversidad bastante prístina, bastante buena, con buena calidad ecológica, tenías otros recursos y eso ha venido en detrimento. La creación del arco minero es un absoluto desastre ecológico. Eso era algo que antes del 2015 no era un tema de preocupación en Venezuela y a partir de esa fecha ha sido algo que va en incremento, afectando absolutamente todo el agua, la biota, la flora, todo lo que tenemos en esa región. Y lo mismo ocurre con las cacerías de mamíferos. Antes cualquier pescador tenía perfectamente acceso a gasolina y podía rodar y hacer sus faenas tranquilamente. No había tanto tema de inseguridad, de piratería, y ellos podían alejarse de la costa. Al ya estar bajo una presión social y económica de ese tipo y solo explotar las áreas costeras, por supuesto, las interacciones con fauna como los delfines del lago particularmente son mayores, porque es que a estos delfines también les gusta estar en esa franja costera. Entonces ahora todos comen, todos viven y todos se desarrollan en la misma franja de unos 5 o 10 kilómetros, y eso influye en la incidencia de las capturas incidentales y también en el interés del consumo, porque como se lo mencioné ya Liliana en el artículo y siempre lo decimos, el consumo es histórico, de manatíes y delfines de esos del lago son históricos en esa región. Que ha habido un incremento tiene que ver un poco por estas presiones hasta las que estas comunidades pesqueras están sometidas. No es justificable porque igual ellos siguen teniendo peces y pueden seguirse alimentando, pero digamos que es algo oportunista.
es algo que se ha incrementado, es oportunista. O sea, si hoy no puedo salir o paso una semana sin salir porque no tengo gasolina y bueno, mira, se enredó una tonina, yo no la voy a liberar porque me la puedo comer. Entonces, todos estos factores son más recientes y por eso es que yo creo que hay mucha más presión sobre la fauna. Y con respecto a los tiburones, a pesar de que seguimos difundiendo y que el CIT sigue difundiendo, que hay especies que están protegidas y que está prohibida, bueno, la captura continúa, pero eso es falta de vigilancia y control. Es urgente que en Venezuela se restituya la vigilancia y control por parte de INPARQUES, por parte de los organismos. Antes estoy hablando hace años, la gente de guardacostas hacía su trabajo, porque varias veces nosotros estábamos en campo y los veíamos patrullando. Eso hoy en día no existe. Y al no haber eso, claro, también tampoco tienen gasolina. También, exacto, también puede ser que no tengan gasolina, ese es el problema, o sea, que es como la suma, son muchas aristas que están para resolver el problema, pero también es una cuestión de voluntad política, que si quisieran lo pudieran hacer, sí. Porque es que tampoco es que tienen que estar persiguiendo a todos los pescadores todo el día, sino que pudiesen mejorar la situación. Ahí tiene que haber la oportunidad, tenemos que creer. Sobre el tema de la voluntad política tengo una curiosidad. Con frecuencia ustedes tendrán que tratar con funcionarios del Estado, funcionarios civiles, militares, policiales del Estado. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Uno tiene la sensación de que por el arco minero el régimen de Maduro no tiene ningún interés en el ambiente, tiene una óptica totalmente extractivista del ambiente, como suele ser en los gobiernos venezolanos, salvo una que otra excepción? Sabemos que ellos acabaron con el Ministerio del Ambiente que se había fundado en los años 70. Por cierto, murió el ministro de ecosocialismo. Lo acaban de anunciar. ¿Ah, sí? No sabía. Sí. Pero en la práctica, algunos aliados entre funcionarios ustedes se habrán conseguido y pueden colaborar, ¿no? Porque una cosa es el alto gobierno y otra cosa es que uno de vez en cuando se encuentre incluso un guardia nacional que quiere colaborar y quiere hacer las cosas, ¿no? Sí, es que hemos tenido buenas y malas experiencias y si tuviera que resumirlas, creo que puedo decir que han sido mejores que las que han sido malas. Les cuento un ejemplo, en el 2018, eso es una anécdota que para nosotros fue bonita y particular. Estábamos haciendo un muestreo en todo el río Orinoco, haciendo varios trabajos y teníamos que hacer un procesamiento de unas muestras utilizando unos guantes, ya había el problema de la gasolina, y mientras estábamos en el vehículo oficial tuvimos que bajarnos a procesar las muestras porque se iban a dañar, mientras esperábamos que nos surtieran gasolina. Y un guardia se nos acercó, un guardia nacional, para preguntarnos qué estábamos haciendo, qué era ese guante, esa jeringa, y le contamos todo. Y fue tanto que el muchacho dijo, yo hubiese querido estudiar algo así, yo nunca hubiese querido entrar en esto, pero del pueblo en el que yo soy, yo no tenía acceso a nada. Y si yo quería trabajar o hacer algo, lo único que a mí me quedaba fue entrar a ser guardia. Pero a mí me hubiese gustado hacer eso de investigador y hacer cosas en la naturaleza. Y era alguien súper joven, tenía 21 años apenas. O sea, que todavía podía tener todo para estudiar, pero esa es su oportunidad. Y muchas veces en campo, eso nos ha pasado con funcionarios. Que es verdad, a veces yo entiendo la polarización que hay en este país, muchas veces es justificable por todo lo que se vive, pero creo que nadie debe cerrarse, y menos la gente que está trabajando en algo en conservación, debe cerrarse a la oportunidad de hablar y escucharlo, porque no todos son así, en el fondo son personas, y a veces tienen otros intereses, y a veces tienen otras historias, y a veces quieren participar en estos proyectos. Nosotros con algunas personas nos ha ido súper bien trabajando. Siempre hay alguien que no quiere, pero muchos al contrario, prestan apoyo, se solidarizan o les llama la atención, porque es algo también diferente a los problemas cotidianos del país. Ven algo que se está produciendo, que están saliendo de otra fauna, entonces les gusta mucho, se interesan bastante. Entonces hay que ser abiertos. En conservación tenemos que ser, si queremos que sea efectivo, tenemos que ser abiertos al diálogo, absolutamente. Uh-huh. Y según la ley, la Guardia Nacional es la principal, el cuerpo con mayores responsabilidades en guardería ambiental de Venezuela todavía, ¿cierto? Sí, dependiendo de la zona, porque INPARQUES en la región, donde están los parques nacionales, INPARQUES es una de las autoridades máximas también. Los guardias nacionales son como sí velan por eso, porque ellos tienen una guardería ambiental. La Guardia Nacional también tiene una guardería ambiental que no sé cómo la manejan hoy en día, pero ellos digamos que trabajan en paralelo. Donde hay parques nacionales trabajan en conjunto, y si no, sí está la guardia, el componente ambiental.
Yuracy, ¿cómo crees que los medios de comunicación, en las circunstancias en que ocurre el periodismo en Venezuela hoy en día, ya tú ves en el caso de 58, por ejemplo, que estamos regados por distintos lugares y es un medio online, ¿cómo crees que nosotros podemos contribuir al trabajo que ustedes están haciendo? Eso tal cual como le estaba haciendo Liliana. Para nosotros es fabuloso. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces tenemos mucha información, pero no es nuestra área explicárselo a la ciudadanía. En cambio, ustedes tienen, esa es su línea de trabajo y saben cómo hacer llegar el mensaje, cómo transmitirlo, cómo difundir. Y eso es súper valioso para nosotros, demasiado. Esos reportajes como los que hizo Liliana y nos han hecho otros colegas de ustedes acá, han sido extremadamente buenos, porque muchísima gente, luego que los ven, se nos acercan por las redes y nos preguntan sobre los proyectos o qué podemos hacer o dónde estamos. Y a veces cuando en esos reportajes se mencionan a los locales con los que trabajamos y nosotros se los mostramos, ellos se alegran muchísimo y hacen que otras personas de sus comunidades se vinculen. Y eso es muy, muy fabuloso. Para nosotros eso es el mejor apoyo que nos pueden dar, difundir de manera general lo que estemos trabajando y en un lenguaje más apto para todo público. No solo explicar que si la abundancia o las tasas de extinción, porque a veces uno habla en lenguajes muy técnicos y eso no alcanza a todo el mundo. Entonces, la socialización del conocimiento es para nosotros el mejor aporte que podemos tener de todos ustedes. Ha sido maravilloso, de verdad. Sí, bueno, seguiremos contribuyendo con eso en la medida de lo posible. En 58 tenemos todo el interés de hacerlo y para eso tenemos a Liliana, por ejemplo. Yo le comenté a Liliana, esto pueden después ustedes si lo graban o no, lo podemos, es una conversación. Próximamente nosotros estaremos haciendo varias expediciones de campo en Venezuela. Hay una iniciativa que se llama South American River Dolphins, que es Delfines de Río de Sudamérica, que involucra Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y todos trabajamos en conjuntos para estudiar a los delfines de río. Entonces, a partir de, bueno, el domingo comenzamos, vamos a comenzar a hacer varias expediciones en la cuenca del Orinoco para estimar la abundancia de esta tonina que tenemos aquí, que es la más grande, incluso es el delfín de río más grande del mundo. Entonces, datos como esos fue los que yo le comenté a Liliana. De pronto nosotros al volver de las expediciones podemos informarles, porque eso es bonito que la gente lo sepa, o sea, que se está haciendo algo. No es que nada más decimos, ay, los cazan, los matan, no, o sea, hacemos esfuerzos para que eso cambie, para que se modifique y realmente se conserve. Bueno, hagámoslo. Cuenta con nosotros. Gracias. Bueno, creo que estamos listos. Muchísimas gracias por venir a este episodio de La Conversa y bueno, seguiremos hablando de todos estos temas.